Un cilindro contiene inicialmente 1.2 metros cúbicos de aire a una presión de 150 kilopascales y una temperatura de 90 grados Celsius. Ahora este volumen de aire es comprimido hasta un volumen de 0.2 metros cúbicos, de manera que la temperatura interior del cilindro permanece constante. Determine el trabajo realizado durante el proceso. Bien, vamos a ver rápidamente la solución. Lo primero que vamos a hacer es identificar cuál es el concepto involucrado, y aquí lo que vamos a trabajar es la compresión isotérmica para un gas ideal. Es decir, vamos a ver cuál es el trabajo que tenemos que efectuar al comprimir isotérmicamente un gas ideal, en este caso aire. Es decir, que vamos a considerar que el aire se comporta como un gas ideal para nuestro caso. Una vez identificado el concepto, entonces pasamos al segundo punto, y es a plantear el problema. Aquí es conveniente que hagamos un gráfico que nos ayude a visualizar la situación, y de paso miremos qué ecuaciones estarían involucradas en la solución de este ejercicio. Entonces vamos a dibujar un cilindro, que es lo que nos dice el problema. Más o menos esta sería la situación. Aquí tenemos un pistón o un émbolo, que es el que nos estaría haciendo el proceso de compresión de ese gas. Entonces nos dicen que el gas es aire, que inicialmente está a un volumen de 1.2 metros cúbicos, que está con una presión inicial de 150 kilopascales, y que la temperatura que permanece constante son 90 grados Celsius, la cual permanece constante. Vamos a ayudarnos entonces de otro diagrama, de otro dibujo, y es el diagrama PV, presión-volumen. Entonces vamos a dibujar el diagrama PV, presión contra volumen, y vamos a decir entonces que tenemos un proceso de compresión, es decir, que arrancamos de un volumen inicial, o el estado 1, y vamos a un estado 2 con un volumen final determinado. Entonces, para nuestro caso, arrancamos con un volumen inicial de 1.2 metros cúbicos y comprimimos ese gas o el aire hasta un volumen final de 0.2 metros cúbicos, es decir, para nuestro caso el volumen estaría dado en metros cúbicos. La trayectoria que describe nuestro proceso de compresión isotérmica sería de esta forma. Eso nos da la trayectoria más o menos de cómo es la situación. Entonces fíjese que estamos comprimiendo, estamos haciendo un proceso de compresión porque vamos de un volumen de 1.2 y comprimimos el gas hasta tener un volumen menor de 0.2 metros cúbicos. Esa es la situación. Entonces vamos a ver cuáles serían las ecuaciones que estarían involucradas en la solución del ejercicio. Entonces, por ser un gas ideal, nosotros vamos a decir que cumple con la ecuación de estado para un gas ideal, es decir, que P por B sería igual a mR por T. Pero recordemos que M, para nuestro caso, que es la masa que sigue contenida en moles o en gramos, lo que sea, está permaneciendo siempre constante, puesto que es un sitio que está confinado allí, no hay forma de que escape masa hacia el exterior. Entonces la masa allí permanece constante. La constante R, como su nombre lo indica, es una constante, y la temperatura permanece constante. Luego podemos decir con toda tranquilidad que para este caso ese producto P por B, presión por volumen, va a ser constante. ¿Ok? Y por definición vamos a decir entonces que el trabajo realizado sobre una frontera está dado por la ecuación, la integral entre un estado 1 hasta un estado 2 de P por el diferencial de volumen. Ese es el concepto de lo que es el trabajo sobre una frontera móvil. En este caso la frontera móvil es el émbolo o el pistón que se está moviendo producto del proceso de compresión. ¿Okay? Recordemos aquí que en nuestra trayectoria la temperatura va a permanecer constante, es decir, no va a cambiar. ¿Okay? Por eso decimos proceso isotérmico de compresión. Muy bien. Entonces, ya con eso en mente podemos pasar a la solución del ejercicio. Es el tercer punto, es la solución del ejercicio. Entonces, ¿qué datos tenemos del problema? Los datos serían que el volumen inicial es 1.2 metros cúbicos, que la presión inicial son 150 kilopascales, que la temperatura es constante y son 90 grados Celsius, y que el volumen final o volumen para el estado 2 sería 0.2 metros cúbicos. Esos son los datos que tenemos. Entonces apliquemos la definición del trabajo que se realiza o que se efectúa sobre esa frontera móvil para comprimir ese gas o el aire que hay contenido en el cilindro. Entonces, por definición, el trabajo, como ya lo dijimos, es la integral entre el estado 1 y el estado 2 de P por dB. ¿Pero qué es P? Si nosotros miramos la ecuación inicial de la ecuación de estado para un gas ideal, PV es igual a una constante, ¿cierto? Luego, si PV es igual a una constante, pues fácilmente podemos decir que P va a ser igual a C, que es una constante, sobre B. Luego reemplacemos P allí en la integral y tendríamos entonces que W, el trabajo, va a ser la integral entre 1 y 2 de P, que es C sobre B
por el diferencial de volumen. Pero como C es una constante, lo sacamos de la integral, entonces decimos que esto es C por la integral entre 1 y 2 de el diferencial de volumen sobre B. Luego, resolviendo esa integral, que es muy sencilla, tendríamos que esto es C por el logaritmo natural de B2 sobre B1. Eso es básicamente, ¿ok? Pero recordemos nuevamente que C, ¿qué es? Entonces el trabajo, C es P por B, porque es una constante. P por B es la constante. Entonces decimos que esto es P por B por el logaritmo natural de B2 sobre B1. Pero P son los estados iniciales, P1, B1. Podemos reemplazar eso. Entonces, reemplazando los datos que tenemos numéricos, tendríamos que el valor del trabajo va a ser P1, la presión inicial, que son 150 kilopascales, por el volumen inicial, que es 1.2 metros cúbicos, y por el logaritmo natural de B2, que es el volumen final, 0.2 metros cúbicos, sobre B1, que es 1.2 metros cúbicos. Metros cúbicos y metros cúbicos se cancelan y efectivamente eso nos queda dimensional. Entonces el trabajo va a ser el producto de todo eso. Entonces vamos a evaluar eso. Con la calculadora vamos a hacer el cálculo y vamos a decir que estos son entonces 0.2 dividido entre 1.2, logaritmo natural de eso, da negativo, efectivamente porque es el logaritmo natural de un número menor que 1, da negativo por 1.2 y por 150. Entonces nos da menos 322.517 aproximadamente. Menos 322.517 kilopascales por metro cúbico. Pero ese trabajo, kilopascales por metro cúbico, recordemos, kilopascales por metro cúbico es equivalente a tener kilojulios. Entonces esto va a ser igual a menos 322.517 kilojulios. Y esa es la respuesta que estamos buscando. Ahora surge la pregunta, ¿por qué negativo el trabajo? Ese es un dato importante, ¿verdad? ¿Por qué nos dio negativo? Bueno, el signo indica que nosotros estamos haciendo trabajo sobre el sistema. No el sistema está haciendo trabajo sobre el exterior. ¿Cierto? Nuestro sistema termodinámico está siendo comprimido, entonces estamos haciendo trabajo sobre el sistema y en ese caso la convención de los signos nos dice que ese trabajo debe ser negativo. Esa es la razón, ¿ok? Muy bien. El cuarto punto, entonces, como siempre, mi recomendación es que ustedes evalúen las respuestas. Entonces, para que vean si tienen lógica y si todas sus unidades son consistentes. Bien, me da mucho gusto compartir esta información con ustedes. Espero que haya quedado claro el ejercicio. Como ven, esto es relativamente sencillo, es fácil, es cuestión de práctica, de entender los conceptos claramente y todo se reduce a aplicar conceptos matemáticos y ecuaciones que ya hemos visto previamente. Espero verlos pronto por aquí. Sigan apoyando este proyecto. Les habló Hernán Puente de www.miprofesordefísica.com. Hasta pronto.